Bienvenidos a todos al conversatorio rumbo a las PASO 2023. Internas, extrema derecha e incertidumbre social en un escenario complejo. Mi nombre es Marcelo Rielo, voy a moderar este conversatorio que en este año electoral, ¿no?, de tanta trascendencia, vuelve a organizar, como hicimos también en 2021, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Loma de Zamora. En esta oportunidad vamos a tener un panel integrado por especialistas en la materia, en la política, la consultoría, y también ya integrantes, ¿no?, y amigas de la casa, porque ya estuvimos y nos vemos cada año electoral acá. Vamos a escuchar y a intercambiar con Marina Costa, directora de Analogías, docente de esta casa y de la UBA, con Florencia Filadoro, directora de Reyes Filadoro y presidenta de ASACOP, también con Sheila Wilker, directora de 3.0 y docente de la UBA, y con Paola Suban, directora de Suban Córdoba y Asociados. Lo que vamos a intentar y vamos a plantear en este caso, para que el conversatorio sea más interactivo y con las temáticas lo más ordenadas posibles, es que las expositoras recorran 4 ejes, si les parece que están de acuerdo, que son las características generales que presenta el escenario ante estas elecciones presidenciales, provinciales, digitales, la interna que atraviesa la coalición oficialista, el Frente de Todos, la irrupción de un tercer actor, como es la extrema derecha, que suma protagonismo, y por último los interrogantes de cara a lo que es el inicio de la campaña. Mientras que van exponiendo y van recorriendo estos ejes, todos los presentes pueden ir dejando también sus consultas en el chat, para que una vez que terminen las exposiciones podamos trasladarle las preguntas a ellas y que nos aclaren el panorama. Así que si les parece, empezamos con cualquiera o la que quiera arrancar con este panorama general electoral. Si quieren, voy a empezar yo, no tengo ningún problema. Podés empezar, Florencia. Bueno, una pequeñísima corrección, y perdón que la hago, ya no soy más presidenta de ASACOP, dejé mi puesto ahora hace poquito, en mayo, y el actual presidente es Maxi Aguiar. Pero bueno, nada, simplemente aclarar eso. Bueno, con respecto a los ejes que proponen de análisis, a ver, características generales que presenta el escenario electoral. Bueno, además está decir un contexto de crisis económica total y absoluta que realmente está atravesando toda esta elección, el contexto también que se vive, no es solamente, bueno, de negatividad, digamos, con respecto a la situación económica, sino también hay un fuertísimo descreimiento de la dirigencia política, y esto me parece que explica gran parte del escenario que hoy estamos viviendo con las posibilidades electorales. Y a su vez también hay un contexto de mucha competencia y desorden en general en los espacios, no solamente en el Frente de Todos, sino eso también se observa en la oposición. Perdón, una aclaración, mi idea es como simplemente trazar así como las grandes líneas y después obviamente podemos especificarnos en cada uno de los temas a través de las preguntas. Y estoy segurísima que tanto Pau como Marina y Sheila van a ir tocando grandes partes de estas cuestiones, porque mi objetivo es simplemente como, bueno, poner un poco en el mapa de qué estamos viendo como consultores. Bueno, por otro lado, la interna del Frente de Todos, ¿cómo se está viviendo? Bueno, estamos muy cerca de la fecha límite, tanto de presentación de listas como también fecha de presentación de candidatos, que es el 24 de junio. La verdad es que no queda mucho, queda menos de un mes, y aún así seguimos dando vueltas todavía sin saber bien cómo está predispuesto el mapa. Y acá hay de vuelta, hay un paralelismo muy fuerte también, ¿no? Con la oposición, que algo similar se está viendo. Definitivamente yo creo que en todos los espacios
gana muchísimo más o es mucho más preferible, digamos, las listas únicas por toda la logística que implica cuando se empiezan a abrir las listas y empieza a haber más opciones de voto. ¿Con qué me refiero a esto? Por ejemplo, bueno, hoy por hoy la interna en el Frente de Todos es básicamente esto, vamos con lista única o permitimos unas primarias en las PASO, que se van a celebrar en agosto. Ahora, si se permiten paso, de mínima se van a duplicar las listas, pues después para abajo va a haber distintas opciones. Y piensen que se duplica, se triplica, se cuadriplica en función de la cantidad de listas que haya por cada uno de los niveles de gobierno. Digo esto, de vuelta estoy también hablando un poco de la interna de Juntos por el Cambio, que hoy, por ejemplo, está experimentando esa situación. Tiene arriba en las presidenciales distintos candidatos, de mínima tiene 2 seguros, muy posiblemente 3, 4, 5. O sea, ya son 5 boletas que tienen que elegir las personas. En la provincia de Buenos Aires, a nivel de gobernación, ya van a haber 2 grandes opciones de mínima, o sea, 2 por 4, digamos, seamos conservadores, o 3, 2 por 3, 6, ya tenemos 6 listas. Si después a nivel local le agregamos la posibilidad de internas, bueno, ese número se multiplica por 6, o sea, imagínense lo que va a ser para el lector. Entonces, por eso insiste tanto, bueno, en el caso del Frente de Todos, con una interna, o una parte del Frente de Todos, con una interna que directamente, bueno, no sea, sino sea lista única, ¿no? Por eso creo que es tan importante. Y además también porque hablamos de liderazgos que ya están como de capa caída, si se quiere. Hablamos de pisos que son muy difíciles de establecer en cuanto al apoyo electoral, más del 20-25% a nivel nacional, lo cual es bastante bajo, en especial para el Frente de Todos, para lo que está acostumbrado, y aún así hoy están unidos, digamos, porque básicamente las 3 grandes vertientes, ya sea el peronismo no kirchnerista, el kirchnerismo y el masismo, bueno, se mantienen igualmente unidos. Bueno, con todo este escenario, digamos, y todo este contexto, vemos cómo, bueno, Guado de Pedro hoy pareciera estar mucho más encaminado, digamos, a acceder a la candidatura, a la precandidatura presidencial. Pareciera ser que Sergio Massa se quedaría como candidato a senador en la provincia de Buenos Aires, eso es un poco hoy lo que se está especulando. Y a Axel lo dejarían en la provincia de Buenos Aires porque eso, bueno, al menos lo que nosotros observamos en los números es que él logra retener bastante del voto kirchnerista y entonces, bueno, logra retener fuertemente la provincia de Buenos Aires, que siempre recordemos es el principal distrito en número, digamos, en todo el territorio, lo cual no es poca cosa y además es lo que le estaría dando la base fundamental de apoyo al Frente de Todos en todo el país. Entonces, por eso es tan importante para el Frente de Todos, especialmente en el conurbano bonaerense, lograr mantener ese apoyo. Bueno, Guado, me parece que es interesante la postulación de él porque le permitiría abrirse un poco, digamos, y empezar a mostrar de a poco, a ir armando, digamos, un liderazgo de cara a nivel nacional, no pensando tanto quizás en esta elección, sino más adelante. En el caso de Massa le permitiría este puesto de senador por la provincia de Buenos Aires, bueno, un juego político para el cual ya está más que demostrado que es muy bueno y muy hábil, y a su vez le permitiría seguir vivo luego de esta elección, que no es poca cosa, y en este contexto económico tan adverso como estaba comentando antes, ¿no? Y además donde sabemos que van a seguir llegando malas noticias a nivel económico, en especial el número que puntualmente la opinión pública se fija es siempre la inflación. Ese número va a seguir siendo negativo, y Massa hoy está bastante imposibilitado de mostrar noticias favorables, lo cual obviamente lo beneficiarían particularmente a él y en especial al gobierno. Vamos a ver qué pasa ahora con las negociaciones, estás en China y está como todo muy pendiente
de un hilo, ¿no? Bueno, por otro lado, no está todo tan alineado, digamos, en el Frente de Todos. Recordemos que hay una parte, que es más bien la albertista, si se quiere, que es Daniel Scioli y Agustín Rossi, que están presentando sus candidaturas. Eh, en el caso de Daniel Scioli, bueno, ahí es un candidato que sabemos por sus características que va a empujar bastante por lograr entrar en la primaria, digamos, y realmente presentar su candidatura por sus características. Básicamente es un hombre que siempre está ahí dispuesto para ser candidato. En el caso de Rossi, bueno, no creo que honestamente continúe con su candidatura. Me parece que tiene que ver su presentación más que nada con una cuestión política, de decir, bueno, tratamos de negociar mejor, digamos, los lugares en las listas. Y después con respecto al otro gran tema, bueno, la extrema derecha, básicamente la fuerza de Milei. Bueno, Milei, yo creo que en la medida que continúe hablando, me da la sensación, o sea, hoy claramente está irrumpiendo, como decía Cristina en la última entrevista que dio. Se trata de o está bueno pensar, digamos, esta elección, una elección de 3/3. Yo creo que el tercio de Milei todavía no está consolidado por ahora. Una de las grandes preguntas es, bueno, ¿cuál es el techo de Javier Milei? Creo que por la forma en la que él irrumpe, digamos, como figura pública, muy fuertemente basado en los medios de comunicación y también, bueno, redes sociales, en el caso especialmente de los jóvenes, que es a través de ellas a quienes mejor llega. Pero me da la sensación que todavía cualitativamente le falta solidez, digamos, en su liderazgo, si se quiere, o en su dirigencia política. Inclusive, bueno, siempre comentamos en los grupos focales, justamente una de las grandes preguntas es, bueno, si se asume, ¿a quién expone, no? ¿A quién expone, no sé, de ministros, de quiénes van, nada, qué equipo lo acompaña? Y hoy ese es uno de los principales bueno, puntos débiles que tiene, donde le está costando muchísimo establecer un armado nacional, que realmente es muy importante establecer el armado nacional, no solamente por una cuestión de políticamente decir, bueno, tengo gente en todas las provincias, sino inclusive también el mismo día de la elección, ¿no? Los famosos fiscales y el cuidar la boleta, son cosas, parecen detalles, pero en el día de la elección también pueden jugar y muy fuerte. Y me da la sensación que en la medida que siga hablando, igual de todos modos está como respondiendo un poquito a esta pregunta de, bueno, ¿quién te acompaña? ¿Javier Milei está solo? Bueno, hace poco presentó, ¿no?, a su equipo, digamos, económico, y justamente en la medida que yo creo que va a seguir hablando y expresándose en relación a sus propuestas, me parece que esto también lo está jugando un poco, le juega un poco en contra, porque no parecieran ser tan nuevas como él está vendiendo, si se quiere. Pero bueno, la verdad es que sí, básicamente es una especie de catalizador o canalizador de la frustración que está presente en la sociedad y el enojo muchas veces. Entonces, bueno, él hoy está ahí para recibir eso. La pregunta es, bueno, ¿cuánto es realmente propio de él y cuánto tiene que ver con el contexto, ¿no? Bueno, con esto finalizo para no extenderme mucho más y les dejo a las chicas para que continúen. Bueno, yo retomo. Por ahí, a ver, yo querría detenerme, después si quieren profundizamos en más cosas, pero agregar algunas cosas que fue diciendo Florencia, y bueno, también darle el espacio a las chicas para que si quieren ir complementando por así bloques temáticos. Creo que todas coincidimos en que en estos momentos el escenario electoral está caracterizado por un cuadro de fragmentación electoral, digamos, esa sería la característica de este escenario, donde efectivamente lo que nosotros estamos viendo es un escenario de
4 cuartos, ¿no? Porque en 2 cuartos estarían representadas las 2 grandes coaliciones, un tercer cuarto estaría representado por el espacio de la extrema derecha, que representa a Milei, y un cuarto espacio estaría representado por el voto de los indecisos más el blanco. No, me parece que no hay que soslayar ese cuarto, ¿no? Porque se trata de un volumen que a estas alturas del cronograma electoral se sigue manifestando como muy alto, ¿no? Seguramente las chicas que vienen siguiendo elección tras elección se encuentran con esta característica particular, ¿no es cierto?, del escenario, que es este voto tan alto perdón, este porcentaje tan alto de indecisos. El escenario además está caracterizado, como decía Flor, por el malestar socioeconómico que nos irrita a todos y a todas, con una inflación, diría yo, que caotiza, ¿no?, todas las relaciones sociales, es decir, tiñe las relaciones sociales de las que el sistema político no escapa. Y en ese escenario también, o ese escenario marcado por una gran incertidumbre, ¿no? Como decías, Marcelo, al inicio, una gran incertidumbre social, ¿no? Como que todavía no sabemos bien qué va a pasar, ¿no? Digo, a tan poco y a tanto también podrían decir algunos, algunas de la PASO, esta marcada incertidumbre social que venimos viendo desde hace mucho tiempo en los estudios cuantitativos o en los quali, también es un dato a destacar, ¿no? Y en último lugar, sí. Perdón, ¿te sí. jode si te pimponeo un poco? No, para nada, me encanta. Bueno, genial. Viste, me quiero detener ahí 2 o 3 cosas que me llaman la atención. Digo, por ahí podemos empezar a conversar, porque nos vamos a empezar a repetir, porque más o menos todos coincidimos en la caracterización de los escenarios. Entonces, por ahí está bueno meternos en cosas puntuales. Primero, nada, me quiero colgar de 2 cosas. Primero, incertidumbre, y después el tema de los tercios. Porque, bueno, Cristina, la centralidad de Cristina, ¿en qué se ve? Cristina dijo 3 tercios, ahora estamos todos, son 3 tercios, no son 3 tercios, son 4 cuartos, son 2 medios. Bueno, primero, ¿qué significa 3 tercios? Y 3 tercios es una cuestión de porcentajes, es una cuestión conceptual, ¿no? Digamos, o sea, si efectivamente es una cuestión conceptual, ¿y qué hay para decir sobre esos tercios, que serían como, y si efectivamente son 3 tercios, si efectivamente concedemos la idea de que son 3 tercios, y 3 tercios es una afirmación que va de la mano de un escenario electoral tremendamente fragmentado. Que te voy a decir las 2 cosas, suscribo a las 2 cosas, pero es una paradoja, ¿no? Digamos, o sea, tenés un escenario electoral hiperfragmentado, en realidad tenés el poder fragmentado, no el escenario electoral, tenés un escenario electoral de 3 tercios, pero una escena política de hiperfragmentación, o de gran fragmentación. Esto como para chusear un poquito, para tirar a la mesa, ¿no? Un poco, y la otra... Yo estoy en desacuerdo, yo creo que el escenario electoral está fragmentado, y eso, por ejemplo, hoy es lo que hoy mismo están discutiendo el Frente de Todos con su interna. ¿Vamos a lista única o permitimos la fragmentación, que es lo que permitió Juntos por el Cambio, con todo lo que implica, que para mi modo de ver, me parece que es negativo para la fuerza, porque te diluye el poder, ni hablar para más abajo. O sea, el problema, de hecho, hasta ahora, porque uno dice, bueno, las primarias, bueno, qué poco democrática que sos, que no estás permitiendo primarias. No, no es eso. Hasta ahora las primarias se venían utilizando muy bien como espacio, pero justamente para los sectores los niveles de gobierno de abajo, es decir, locales, intendentes. Pero el problema es cuando ya desde arriba te plantean la fragmentación, y después abajo también, y después como... De vuelta, o sea, es entras a un cuarto oscuro donde de mínima tenés, no sé, 9 boletas de un mismo espacio. Perdón, Difícil. la fragmentación, con la que yo estoy de acuerdo conceptualmente con las 3, me parece que afecta mucho más al interior de los espacios políticos, al interior de las coaliciones, porque fíjense que Juntos por el Cambio tiene 1, 2, 3, 4, 5 candidatos a presidente, y el Frente de Todos tiene
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidatos. La fragmentación es interna. ¿Estás contando a Lozano? No, mira, 8. 8. La fragmentación es interna y la fragmentación tiene que ver con que no tenemos en la Argentina todavía el ejercicio de coalicional, ¿no? Y lo que ha pasado en elecciones anteriores, por ejemplo, en las legislativas, cuando el Frente de Todos fue con lista única, con esta intención impostada o armada de una unidad que en realidad no existió, terminó generando un problema interno, no presentar candidaturas en las PASO, porque les explotó al día después, ¿no? El día que perdieron. Vos me preguntás a mí, y a mí me encantaría que fueran todas las fuerzas políticas a dirimir sus candidaturas en unas PASO, porque me parece un mecanismo que democratiza los partidos políticos y que de alguna manera le permite a la ciudadanía la participación, y me parece un mecanismo muy democratizador y tal, pero en esta oportunidad yo creo que si las coaliciones van con tanta candidatura, Milei les puede ganar las PASO como candidato único. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Milei como candidato único va a obtener más cantidad de votos que cualquiera del resto de los candidatos. Entonces tiene una victoria simbólica que después va a ser mucho más difícil alcanzarlo en una primera vuelta. ¿Sí? Por lo tanto, me parece que esa fragmentación del escenario electoral en esta oportunidad está conspirando en contra de que cualquiera de las dos coaliciones le pelee de igual a igual a Milei en una primera vuelta. La idea de los 3/3, en abril del año pasado publicamos una encuesta nacional y dimos una charla con Mario Riorda donde hablábamos de los tercios imperfectos, porque ya se venía viendo la tendencia. Hoy creo que esos tercios están consolidados, y coincido con Sheila en que es simbólico, ¿no? Yo tengo, y depende del escenario en el que se mide, de la cantidad de candidatos que se planteen en cada escenario, ya sabemos que no tenemos los candidatos definitivos, por lo tanto, todo lo que hacemos por ahora es ensayar escenarios diferentes, pero depende del escenario en el que midamos, y el que yo les iba a mostrar en la presentación que tenía, tengo un no sabe no contesta del 17,8%. A ver, ¿es alto? Sí, pero no tanto para la cantidad de tiempo que faltan para las elecciones. ¿Qué pasa? Me parece que hay ¿Cuánta oferta? ¿Con cuántos candidatos en oferta en tu escenario? Mira, Larreta, Bullrich, bueno, la tenía Vidal, que ya se bajó. Sí. Manes, Morales, Massa, Scioli, Guado de Pedro, Victoria Tolosa Paz, Agustín Rossi, Milei, el peronismo no kirchnerista, Schiaretti, Urtubey y Izquierda, y me estaban faltando Moreno y Grabois, que no lo tengo en este escenario, lo tengo medido en otro, y vos Estaban me todos. agregaste Lozano. Sí, no, bueno, un chiste, pero chiste más o menos puede ser, pero no hacer un chiste, ¿no? Un montón. Pero es tan bizarra la realidad argentina actual, que es muy difícil poder hacer una proyección electoral hoy. ¿Qué
me parece a mí con respecto al tema de la derecha. Perdón, Sí. Paola, porque ahí, digo, si quieren ahora seguimos con el tema de la derecha, que por supuesto es interesante y es uno de los ejes del debate, pero ahí una participante decía algo muy interesante en la que yo, Débora, ¿no? Decía que diriman su interna en una PASO, no expone las grietas de las coaliciones ante la ciudadanía, no refleja la falta de certezas o certidumbre, creo que dice. Claro. Que a mí me parece, coincido con esa, creo que Débora lo hace en forma de pregunta, pero es una afirmación, ¿no? Yo creo que para el Sí, oficialismo a ver, el el oficialismo tiene que... problema es para el oficialismo y es para la oposición también. Digo, la disputa entre halcones y palomas dentro de Juntos por el Cambio ha venido a establecer una especie de grieta dentro de la oposición que hoy está bastante difícil de consensuar. Digo, hay algunos espacios en los que se ven algunos avances, pero fíjate que esa división ha logrado calar en el electorado propio de Juntos por el Cambio. Cosas que, ¿Qué perdón, quiero ¿no? decir con Claro. esto? En No puedo- una eventual segunda vuelta, los votantes de Patricia Bullrich no votan linealmente a Horacio Rodríguez Larreta. Un gran porcentaje se va a Milei. Entonces, creo que estas fragmentaciones que tiene el oficialismo están perjudicando al oficialismo, pero también a la oposición. Sí, vos querías decir algo, ¿no? Sí, pero, esto, halcones y palomas. Perdón, sí, halcones y palomas. Porque vos decías recién halcones y palomas, está la tensión. Bueno, pero es una tensión que tiene que ver con diferencias ideológicas, me parece, diferencias de criterio, de programas de gobierno, de ideas ordenadoras de la campaña. O sea, digo, decir que tienen el mismo paraguas, que es el mismo sello, que son candidatos del mismo sello, pero hay efectivamente, yo creo, una disputa ideológica. Por eso es que no logran fidelizar los votantes. No es que no logran fidelizar los votantes porque, no sé, porque tienen un problema de, uy, cómo creció esa pelea. No es un problema de cómo creció esa pelea, es un problema ideológico real, concreto. Sí. Propuesta de nitidez respecto de los candidatos, de la oferta política. O sea, es un problema de que tienen el mismo paraguas y planes totalmente distintos. Entonces, Claro. obviamente, la comunicación después no es fácil. Algo similar le pasa a un candidato. No sé si ponemos en tensión a Massa versus Guado, por ejemplo. Por más que se los ve muy juntos, que todo el tiempo se especula con Massa Guado, Massa Guado, Guado, Massa Guado, Guado, Massa, no sé, digo. No importa con qué se especule. Claramente hay proyectos diferentes, o ideas, o propuestas, o narrativas, son disputas de carácter ideológico. Entonces, nada, después medimos y decimos, uy, mirá, no fideliza. Y sí, ¿cómo va a fidelizar? Si transmiten ideas distintas. Sí, pero el tema que me parece perfecto también que haya diferencias dentro de los espacios, o sea, no nos olvidemos que estamos viviendo en un mundo donde los partidos políticos per se como que son una cosa como totalmente en extinción, o sea, hoy hablamos básicamente de coaliciones, igual paradójicamente, bueno, tanto Larreta como Bullrich están dentro del mismo partido, ¿no? Y a su vez de la misma coalición. Pero bueno, a lo que voy es, el problema acá de base termina siendo quizás hasta una especie de las reglas de juego. Tenemos muy poco tiempo entre las PASO y las elecciones generales para después unir estos dos, en este caso puntual, bueno, estas dos visiones que, bueno, después terminan lastimadas en realidad luego de las PASO. No obstante, en el 2021 recuerdan cómo arrancó Manes su campaña, su precandidatura, o sea, en las PASO arrancó con los tapones de punta, golpeando directamente así en la yugular a Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, bueno, después lograron
ahí unificar y aunar fuerzas, pero quizás el problema un poco es hasta cultural, si se quiere. Bueno, nos damos con de todo en la primaria y después hay muy poquito tiempo para la general para después volver a unirnos. Pero bueno, Yo sí quiero decir, perdón, brevemente con lo que dice Pau, esto de, sí, hoy cualitativamente se ve muy fuertemente como, bueno, quienes apoyan a Patricia Bullrich están así, quizás también de apoyar a Milei, eso puede pasar. yo creo de todas maneras, para cerrar este tema, digamos, y si quieren pasamos a otro, pero no sé, Marcelo, ahí que nos vaya dirigiendo un poco porque si no nos vamos a descontrolar. No, yo diría que el mayor problema me parece que lo tiene el oficialismo claramente. Cuando nosotros estudiamos a los indecisos, que es tan difícil estudiarlos, ¿no? Les contamos a la gente porque, ¿cómo van a definir el voto de los indecisos? Bueno, es súper difícil proyectar el voto de los indecisos, pero cuando tratamos de analizarlos, de estudiarlos, lo que nosotros vemos en nuestros estudios es que una buena parte de esos que no nos pueden decir a quién van a votar hoy, no comulgan necesariamente con una agenda de derecha o extrema derecha, pero aún así no encuentran en el oficialismo una base de representación, ¿no? Por lo tanto, ahí lo que vemos es la incapacidad que tiene el oficialismo, la coalición de gobierno, para representar a esos ciudadanos que no son reaccionarios, que no son fascistas, pero que aún así, digamos, ven que el gobierno no les puede resolver el problema. Frente a eso, ya terminó, Paola, frente a eso, digamos, y dijimos recién, ante un escenario caótico en términos de economía, un escenario súper agudo, negativo, todas las características que ustedes le quieran dar a este escenario atravesado por ese índice de inflación tan doloroso y tan tremendo que es que representa para todos nosotros, frente a ese escenario de caos, el gobierno, la coalición la coalición gobernante tiene que ofrecer claridad, ¿no? Es lo que ahora no puede ofrecer y no puede ordenar esa oferta electoral, ¿no? Su oferta programática, es decir, el gobierno, la coalición de gobierno no encuentra todavía qué decir o cómo hablarle a un sector o a un segmento del electorado que lo que pide es que se resuelvan los problemas que tienen que ver fundamentalmente con la estabilización de la economía. Sí, pide futuro y eso cuesta. Sí. Sí, yo creo que es un espacio todavía competitivo, ¿no? No lo demos Totalmente. por pobre. Sí, Totalmente. Es mágico. Esto de los Abierto. tercios, literal, se puede definir en cualquier sentido. Sí me parece que estamos viendo el piso y el techo muy cerca, uno de otro. Me parece que el núcleo potencial de votantes de Juntos por el Cambio se está diluyendo, se ha vuelto muy de centro, y que Milei no tiene un techo que todavía podamos ver que haya llegado a su límite. Si me permiten que les comparta un datito para que veamos esto que estaba comentando Marina recién, que me parece muy bizarro que estemos con un presidente que tiene una consideración de gestión negativa casi del 80%, pero que integra un espacio electoralmente todavía competitivo. Y no se queda ahí lo bizarro. Bueno, no sé si están pudiendo ver pantalla completa. Ahí va. Esta encuesta es de este mes. Todos los dirigentes tienen imagen negativa, mayor negativa que la positiva, y en la mayoría negativa grave, es decir, más de 10 puntos de diferencia entre la negativa y la positiva. Primera cosa bizarra. Incluso Milei, fíjense, 33 de positiva, 52 de negativa. ¿Qué cuestión hay con respecto a Guado de Pedro? Tiene mucho nivel de desconocimiento todavía. Me parece que no integra el club de los 70, es decir, si tenés 70% de conocimiento podés arrancar una
campaña presidencial, habrá que ver si le alcanza, habrá que ver si le alcanza para la gobernación. Este es uno de todos los escenarios que yo mencionaba recién, que están casi todos los candidatos, faltaron un par, pero porque hay como 9 escenarios distintos, y esto es lo que nos muestra la gran fragmentación de la que hablábamos recién, pero lo que les quería contar es esto, un poco en tono a lo que decía Marina recién. El 68% está en contra de privatizar YPF. El 61% está en contra de dolarizar la economía. Fíjense el tema de subsidios, eliminar subsidios de planes sociales, es lo único que está más o menos balanceado. Después, el 77% está en contra de legalizar la libre portación de armas. Perdón, sí. ¿Cómo fue la formulación de la pregunta de dolarización? Porque nosotros venimos midiendo hace mucho tiempo el tema de dolarización y tenemos valores por ahí un poco distintos. Querían saber cómo formulaste la pregunta para poder entender si puede haber una diferencia por ahí. Si está de acuerdo, es como está en el encabezado. ¿Podría decirme si está de acuerdo con las siguientes propuestas o ideas? Y las opciones son acuerdo o desacuerdo. Okay. Está de acuerdo con la siguiente propuesta de dolarizar la economía, acuerdo o desacuerdo. Okay. Aumentar impuestos a sectores concentrados, realizar unos controles para parar la inflación, derogar la ley de alquileres, tiene aceptación, mantener la ley de alquileres, privatizar la educación pública, 84% en contra. A ver, ¿qué quiero graficar con esto? Más del 60% y en algunos casos supera el 80% de la ciudadanía que está en contra de ciertas y determinadas propuestas que trascendieron con el plan de Milei. Un gran porcentaje de la ciudadanía en contra de las propuestas de Milei, incluso aquellos que se manifiestan como votantes de Milei. Es decir, hay un consenso mayoritario al que hemos llegado los argentinos y argentinas en torno a cuál es, de alguna manera, el papel del Estado, más allá de la intención de voto, ¿sí? Que esto es lo paradójico, o los psicólogos llamarían disonancia cognitiva, ¿no? Esto de sostener valores contradictorios dentro de un mismo pensamiento, o una misma persona sostener valores o creencias muy contradictorias. Digo, votar a Milei y estar en contra de la privatización de la educación pública parece no ser compatible. Fíjense el perfil del votante de Milei. Sobre todo varones, sobre todo de la región centro, de AMBA y de Cuyo, es decir, la franja Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Buenos Aires, es la franja donde más votantes tiene. Y acá hay un dato que yo creo que hay que tener mucho en cuenta y que de alguna manera le llamamos un poco irónicamente en la consultora el efecto Macri. Digo, el día que Mauricio Macri anuncia que se baja de la candidatura a presidente, a los pocos días lo volvimos a medir. Ustedes saben, hacemos una encuesta mensual, son domiciliarias y nacionales, y a los pocos días lo volvimos a medir y Milei había crecido casi 10 puntos, y Juntos por el Cambio había caído casi 10 puntos. Es decir, el efecto Macri hizo que aumentara la intención de voto de Milei y bajara la intención de voto de Juntos por el Cambio. ¿Cuál es y había otro dato que no lo puse en la presentación, que acá termina,
que tenía que ver con qué prefiere, si libertad individual o igualdad social. El 28% de la ciudadanía dijo libertad individual y el 66%, 66 y pico, igualdad social. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos votantes de Milei no están de acuerdo con sus propuestas o con su plan o programa de gobierno, y aún así están dispuestos a votarlo. Y hay, bueno, muchos interrogantes en ese sentido, ¿no? Por un lado, lo que decía Marina, ver todavía el porcentaje de indecisos que tenemos, ver si aquellos votantes potenciales de Milei que están en esa opción porque están enojados con el oficialismo o están enojados con Juntos por el Cambio, si se les ofrece una propuesta superadora, estarían dispuestos a correrse de ese lugar. Bueno, todos, si va a haber una abstención alta en estas elecciones, es un interrogante que yo todavía no me he podido responder, y no sé si podremos proyectarlo, responderlo antes del día de las elecciones. Es un voto autoritario, digo, muchos votantes que independientemente de estar, de tener de tener en claro cuál debe ser el papel del Estado, más allá de eso tienen un perfil conservador, liberal, incluso, como llamarían algunos autores que elaboran las escalas de autoritarismo de ala de derecha, un perfil conservador, autoritario. Todavía lo tenemos que estudiar. Es un fenómeno muy nuevo el de Milei como para poder saber con profundidad cuáles son las razones, más allá del enojo y de la ira, que coincido con todas, de por qué van a una opción como la de Milei. Pero bueno, veremos, un escenario todavía muy abierto, ¿no? Uh-huh. ¿Los dejé mudos? No sé si quieren seguir. En realidad recorrimos ya un poco todos los ejes que habíamos planteado. Sí, yo, pero... si querés, para esto, porque creo que acá coincido con Sheila, que la escuché en un análisis, que uno de los interrogantes también, digo, más allá de que hay una gran, digo, incertidumbre, pero un gran enigma realmente de cómo se van a comportar estas PASO, que nos tiene a todas y a todos, digamos, tan, bueno, nosotros no que tenemos que estudiar estas cosas, es un misterio, es muy enigmático, la verdad, todo. Pero uno de los interrogantes que se abren entonces es, después que tengamos la PASO, ¿no? ¿Cómo se va a producir el tránsito entre la PASO y las elecciones generales, ¿no? Porque ahí yo coincido con ese análisis que por ahí, si vos lo podés presentar, y que, digamos, nosotros también lo venimos haciendo de esa manera, ¿no? Esta idea de que en las PASO el votante desarrolla más como una función lúdica, ¿no? En el sentido de este juego que se puede establecer, ¿no? En esta fase, como que esta elección es como una gran encuesta, si querés, ¿no? Y que la verdadera es la de octubre, ¿no? Entonces, si tenés un poco en cuenta eso, básicamente lo que estás planteando es que en la PASO el votante puede, digamos, puede primar el componente emocional, que ya cuando te vas a la general, ¿no? a la de octubre, empiezan a imperar otras conductas mucho más racionales, donde ahí sí ya hay aplicaciones estratégicas a eso que podría ser el voto útil, ¿no?
Pero bueno, creo que vos sí pensás más o menos lo mismo, ¿no? Sí, pienso eso, digo, nosotros tuvimos la suerte de testear la nueva ley electoral cuando salió, creo que la primera elección en la que se aplicó fue la del 2011, 2013, Las paso. 2011. 2000, 2011. 2011. Un poquito antes de eso habíamos testeado la ley, a ver qué se entendía, qué no se entendía, las boletas de colores. Digamos, parece como que siempre hemos votado con colores, que siempre hemos votado con fotos. Tal cual. Eran muy Tal distintas. cual. Así que habíamos hecho ese testeo, estamos hablando ya más de 10 años, 12, una punta de años, 12 años atrás. Entonces tenemos muy claro cómo era el comportamiento inicial y cómo se fue dando después, digamos, y lo que nos dimos cuenta es, bueno, efectivamente la gente aprende a votar con un sistema electoral. Los sistemas electorales, o sea, la gente aprende a usarlos. En el 2011 no sabían usar el nuevo sistema electoral. Cada vez que hay un cambio de sistema electoral, la gente, bueno, mayoría, digo, esto no quiere decir que, ¿cómo se vota? No, agarre el sobre, métalo agarre la boleta, métalo en el sobre. Por supuesto que todos pueden hacer eso y todos pueden elegir su candidato de su preferencia. Lo que no pueden hacer es establecer cálculos, estrategias, preferencias calculadas, digamos. O sea, el cálculo electoral, que no es algo solamente de la estrategia, es algo que también los electores llevan adelante. Entonces, bueno, lo que la gente aprendió es que la PASO es un voto sin consecuencias. Básicamente es eso. Total. Voto sin consecuencias. Entonces, la idea del voto sin consecuencia es lo que te permite un voto, a ver, vos usaste la palabra lúdico. No sé si es lúdico la palabra porque... No. No, en el sentido del juego. A ver, como si, es lúdico en el sentido del como si, viste, que el juego representa una escena, entonces como que no vinculante. te permite prefigurar una escena, ¿no? Por supuesto, no vinculante, sin consecuencias, digamos, ¿no? Entonces, esta idea de la prefiguración, de alguna manera, después va a tener consecuencias, y la primera consecuencia es, bueno, ¿cómo leer esos resultados? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Quién tiene más chances? ¿Quién no tiene menos chances? Y entonces en las generales te empieza a aparecer ese voto negativo, que es voy a votar, mirá lo bien que le fue a fulano, odio a ese fulano, le voy a votar en contra de ese fulano, ¿quién le puede ganar a fulano? ¿No? Digamos, entonces, y empieza, bueno, esta cosa que es el cálculo electoral, de cara a la general, y bueno, y la verdad que en todos nuestros ensayos, hoy, en nuestras hipótesis, sí, ahí te doy la palabra. En todos nuestros ensayos. No, adelante, dale. No, solo quería agregar que me parece que hay mucha incidencia de cuál va a ser el tono de cada uno de los espacios políticos de la campaña. A ver, si vos en una PASO vas a dirimir candidaturas y después el perdedor acompaña al ganador en la fórmula o en la lista, y somos todos nuevamente amigos y estamos todos juntos para pelear la general, es una cosa, y si nos peleamos y nos tiramos con todo durante las PASO, y después el que gana patea al que pierde, o viceversa, bueno, el resultado de una primera vuelta va a ser diferente. Y el trecho entre la PASO y la primera vuelta se va a hacer más largo, porque sobre todo para un oficialismo que puede salir herido en una elección PASO. Digo, la pérdida de gobernabilidad de un oficialismo que va a salir en términos incluso hasta simbólicos, derrotado en una PASO hasta una eventual primera vuelta y hasta una eventual segunda vuelta, y va a ser complejo. Por eso yo decía al comienzo, independientemente de que a mí me gusta mucho el mecanismo de las PASO para dirimir candidaturas, creo que si en esta oportunidad los espacios políticos no van con candidato único a pelear con todo lo que tienen, a poner todo lo que tienen en el asador para ganarle
a un Milei que va como candidato único de su espacio, y el trecho hasta la primera y la segunda vuelta se va a hacer muy largo, y la gobernabilidad al oficialismo se le va a complicar todavía más, independientemente de que coincido con el dato de que lo más probable es que el oficialismo retenga provincia de Buenos Aires, ¿no? Cosa que es bastante probable, por lo menos con los escenarios medidos hasta ahora. Pero me parece que va a ser un trecho complicado de agosto hasta noviembre difícil. En un contexto en un contexto económico tan adverso, ¿no? Porque, a ver, las posibilidades de candidatura a presidente de Sergio Massa en el último mes, con el anuncio de la inflación, cayeron también por lo menos 10 puntos, de un mes para el otro, cuando era un candidato firme del oficialismo, con, no voy a decir una intención de voto abrumadora, pero conservando el piso del peronismo de por lo menos del 27, 26%. Hoy la verdad es que yo tengo un campo en la calle en este momento y creo que las posibilidades de Massa han caído sensiblemente y se han incrementado un poco, quizás no en la misma magnitud o en el mismo volumen, las de Scioli, que hemos escuchado mucho hablar de Guado de Pedro en los últimos días, porque estuvo en la foto con Cristina, parado al lado de Kicillof, son los dos hijos predilectos de Cristina, etc. Pero creo que Scioli, con un muy buen número en provincia de Buenos Aires, tiene con qué pelear una candidatura presidencial. De nuevo, final abierto. Si el día de mañana, Massa, porque esto es minuto a minuto, ¿no? Como el rating, si Massa vuelve de China con un superacuerdo y transitamos estos meses con cierta tranquilidad económica, quizás el panorama electoral sea diferente, pero por eso digo, puede cambiar toda la situación de un día para otro. No sé si coinciden, Sheila, Marina, Flor. Yo creo que esta también es un poco la discusión hoy que está al menos en la mesa en cualquier mesa de debate, digamos, política interna, tanto al Frente de Todos como de Juntos por el Cambio. Como justamente hablamos de un escenario tan parejo, casi todos estamos prácticamente viendo una situación de balotaje, ¿no? De una segunda vuelta. Ahora, ¿cómo actúan los candidatos? Porque hay un problema, hay una situación acá que las reglas electorales nos dicen, bueno, vos arrancás con una lista, pasás las PASO con esa lista, vos después tenés que seguir con la misma lista en la general, y después esa misma lista sigue, si entras en el balotaje. Entonces, claro, ahí la principal discusión es, bueno, no nos podemos quedar con, cada uno de los espacios está diciendo, no podemos quedar con candidatos que solamente le hablen a nuestro núcleo duro, digamos. Y ese es un poco el problema, para complejizar un poquito más toda la situación que venimos hablando, le agregamos esta variable. Bueno, pongamos un candidato que nos permita ampliar y nos permita después buscar apoyos en otros espacios que quizás hayan quedado afuera, por ejemplo, para el balotaje. Y en este sentido, por ejemplo, en el caso de la interna del Frente de Todos, tanto un Sergio Massa como un Daniel Scioli podrían permitir esta ampliación del espacio, pero bueno, internamente también son bastante criticados, no es que son dos figuras que el kirchnerista, que hoy por hoy es el que explica prácticamente, no sé, el 70% o el 80% del voto dentro de ese espacio. Lo que pasa es que el kirchnerismo es el que tiene el piso
pero tiene que sumar Hecho de toque, sí, enseguida. claro, tiene que sumar el votante de centro para que no se les vaya, para que el votante de centro, que es votante de Patricia Bullrich, se va a Milei, y el que es más de centro, en una eventual segunda vuelta entre el Frente de Todos y Milei, se venga al Frente de Todos, ¿no? Yo creo que la verdad es que cualquier cosa puede pasar, porque el votante de Patricia Bullrich puede irse a Milei, y el votante de Horacio Rodríguez Larreta puede irse a la abstención, puede irse al peronismo no kirchnerista, o puede irse al Frente de Todos. Depende de cuáles sean sus identidades. Te iba a preguntar, no sé qué tenés, nosotros tenemos que, no sé, digo, esto es un poco, ¿quién fideliza más de los dos el voto del otro? Si Patricia Bullrich, el de Horacio Rodríguez Larreta, o si Horacio Rodríguez Larreta, el de Patricia Bullrich, ¿no? Digamos. Nosotros lo que vemos es que ninguno fideliza en un 100%, en un todo, pero Patricia Bullrich fideliza más el voto de Horacio que Horacio el voto de Patricia, para de estar con los, ¿cómo se llaman? Los gentilicios, no, los gentilicios no, los, por favor. Gerundios. ¿Cuál? No, gerundios no, los nombres propios, los nombres propios, son los sustantivos propios, sustantivos particulares, no me acuerdo. En ese sentido, Patricia pareciera ser como un poquito más competitiva, porque no obstante lo que dice Sheila, que también lo vemos, permite también comer un poquito al voto de Milei, lo cual, Milei, claro. eso es, o sea, lo que busca, en realidad Patricia lo que hace es como derechizar más, si se quiere, esa oferta. Bueno. Y un comentario simplemente para defender a ese 20% de indecisos que hoy está ahí dando vueltas. O sea, si nosotras, 4, que trabajamos de esto, con consultoras, venimos viendo la opinión pública y demás, estamos debatiendo esta enorme cantidad de escenarios y demás, imagínense lo que queda para el ciudadano que en un escenario donde todavía no se estableció blanco sobre negro, bueno, este va a ser el candidato, o sea, miren el listado que tenía Pago de candidatos, es una locura. Está Es una buenísimo. locura. Y es obvio que va a haber un montón de incertidumbre. Vamos a ver qué pasa, bueno, después del 24 de junio, ¿no? Yo creo que ahí como que se van a terminar de afianzar los números. Está buenísimo lo que yo te diría, es al revés. Es impresionante que la gente tenga las decisiones tan tomadas sin que el tablero esté. Sorprendente, sí. Eso es lo sorprendente. Sí. Coincido, maravilloso. Es maravilloso. Sí. ¿Quieren que sigamos recorriendo algo más de los ejes? Hacemos algunas preguntas. ¿Cómo estamos? Son las preguntas, ¿no? Mejor para intercambiar con el público. Con Bueno, todo. Somos una pequeña ronda de personas. Tenemos algunas que fueron dejando. Vamos a empezar por una que toca un espacio político por ahí del que no hablamos tanto, que dejó Matías, que preguntó si en el caso de la izquierda, que también va a unas pasos para definir candidatos, ustedes ven probabilidad de que den una sorpresa por la positiva, como pasó en Jujuy o en las legislativas, menciona, y saquen un porcentaje más alto que lo que se espera y que eventualmente perjudique al oficialismo, que parece estar más emparentado el perfil del votante, ¿no?, con el del oficialismo que con la oposición. ¿Cómo lo ven? Bueno, a mí personalmente... perdón. No, batacazo no. Dale. No hay batacazo. Dale, Flor. No, me da la sensación que es un poco hacer una quimera, ¿no? O sea, hablar como decía antes, al no estar establecido realmente el escenario, es como muy difícil pensar eso. En el caso que pudiese llegar a crecer un poco la izquierda, yo creo que tiene que ver con que el Frente de Todos eligió un candidato que no termina de cuajar, digamos, con su propia base. Entonces la propia base, en vez de decir, bueno, voto en blanco, directamente no voy a votar, bueno, le doy un voto a la izquierda.
pero me parece que hoy establecer ese escenario es como, nada, no, yo no, por ejemplo, no siento que tenga las herramientas fehacientes como para poder asegurar eso. La verdad que lo que nosotros venimos viendo, porque a veces la gente quiere números, ¿no? Lo que nosotros venimos viendo en el escenario nacional es que la izquierda está entre 5 o 6 puntos, y ese es un porcentaje, Lo de siempre digamos, también. claro, que venimos registrando hace mucho tiempo. Es decir, no hemos visto que haya habido ninguna curva, ¿no? que Un montón, permita un un montón de montón que... de puntos. Yo no lo tengo. No llega a 2 puntos Claro. en mi medición. Mis mediciones tampoco, 2 puntos. ¿Ves? 2 puntos. Para mí, 2 puntos. 4 o Nosotros 5. nosotros los tenemos entre 5 puntos, es lo que nos viene dando promedio, ¿no? Va a haber, Eh, eso yo creo que te explica un poco, bueno, nosotros por ahí lo tenemos subregistrado, por ahí hay que evaluar eso, ¿no? Digamos, Ok. no estamos subregistrando izquierda. Creo que es algo posible, digamos, ¿no? Digamos, con las técnicas, depende con qué técnica, pero bueno, nada, tomo lo de la subregistración. Creo que eso un poco explica eso explica un poco el fenómeno Grabois, que es efectivamente un Gracias. fenómeno. Es un fenómeno de esta elección, porque por más que tenga una imagen tremendamente mala o dominante, digo, el balance de imagen es tremendo, o sea, la negativa se lo morfa, es un gran constructor de voto, contención, fuga a la izquierda del kirchnerismo. Exacto. Entonces nosotros ahí sí tenemos, digo, los 5 puntos de voto Grabois, no sé si dieron algún ensayo ustedes con eso. Algo de eso hay, digamos. La pregunta es qué pasa si no está en la escena y si Guado, Axel, o Massa, o Scioli, o quien sea, está en condiciones de retener lo que retiene o evita la fuga Grabois, Grabois. ¿no? Una pregunta. Y de los que mencionaste, Guado, sí. Massa, bueno, claramente no. No sé, porque vos pensás que 2 por ahí puntos y medio lo tengo a Grabois, lo cual es es mucho igual. Es mucho. es mucho. Sí. Sí. Ujú. Ujú. Tenemos bastante más alto. Perdón, ¿esas mediciones están hechas en la provincia de Buenos Aires o a nivel país? No, Nacional. eso es nacional, domiciliaria, de Domiciliaria. mayo, principio de mayo. Ujú. Pero la izquierda también cuando hablan de ese 5 o 6% a nivel nacional. Nosotros sí, en el caso de analogías, sí, a nivel nacional. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy de Corrientes. Y bueno, Hola. nosotros estamos alejados a veces de algunas cuestiones de esas peleas diarias que se generan en la provincia de Buenos Aires. Entonces la vemos muy lejos a las otras. Por eso yo ponía que el PRO me parece que eligió un mal momento para pelearse. Tenía que pelearse antes y no ahora, para unificar una lista, digamos. Y el kirchnerismo pero el PJ o el justicialismo, los gobernadores fueron mucho más vivos, porque de las 23 provincias, 20 las gobiernan ellos y desdoblaron todas sus elecciones y se garantizaron sus legisladores y se posicionan con el tema nacional para el tema de las PASO. Yo soy un gran cuestionador con el tema de las PASO porque decía y que, por lo que ustedes hablaban, que el tema de las PASO le sirve a aquel que está en el gobierno, está en el poder, porque se instala mediáticamente, y aquel que hace políticas fuera de eso, le es más difícil instalarse en 30 días. Digamos, los partidos tienen de cotillón la interna, porque hace muchos años que se dejaron de hacer las internas en todos los partidos. Y creo que es el momento de volver a recuperar ese espacio de la negociación, del diálogo, de la construcción, que se lo hace. Hoy hay más peleas mediáticas de internas y de posicionamiento, y las PASO de utilizar a la sociedad algunas peleas que son más, me parece que son más cuestiones internas de los partidos políticos. Sí, yo creo que el PASO es un mecanismo que hay que rediscutir. No me parece que sean inútiles o que haya que eliminarlas. Me parece un muy buen mecanismo, pero sí es cierto que es un mecanismo que hay que volver o que hay que perfeccionar. Digo, los partidos políticos están, los votantes están
obligados a participar de las PASO, pero los partidos políticos no están obligados a presentar candidaturas. Sí, pero te instalan candidatos. A lo que hoy es, por ejemplo, el Chaco. Ahí justo escribía alguien que va a tener 47 listas. Pero en el Chaco, en su momento, el gobernador las suspendió, digamos, porque no resuelve sus cuestiones internas, no le servía las PASO en ese momento, las suspendieron, pero justamente porque los partidos perdieron ese mecanismo. Lamentablemente, como usted dice, las PASO habría que mejorarlas, buscar otra modalidad que sea mucho más viable y no llevar a la sociedad a una pelea que de candidatos, de partidos. Lo que pasa es que las elecciones internas de los partidos también eran un lugar de oscurantismo y de manejo en algunos lugares hasta mafioso. Digo, Sí, no sé si está bueno volver a ese mecanismo. Me parece que las PASO sirvieron, pero bueno, nada, un mecanismo súper perfeccionable. Obviamente tenemos, el otro día escuchaba la cantidad de sistemas electorales que tenemos a nivel país distintos. Sí. Digo, cada provincia tiene sistemas electorales particulares que como estados autónomos se diseñan a medida y a semejanza del que en el momento está dirigiendo los destinos de la provincia. Yo creo que sería muy provechoso. Lo que pasa es que nunca es tiempo, ¿no? Porque en año electoral no se puede discutir sobre sistemas electorales. Y cuando no estamos en año electoral no es momento porque hay otras cosas más urgentes. Entonces terminamos nunca discutiendo este tipo de cuestiones que a mí me parecen que son fundamentales. Yo creo que tendría que haber un sistema electoral unificado para todo el país, el mismo. Pero bueno, son todas cosas que... Coincido plenamente con eso, que tiene que haber una sola fecha para todo el país. Las provincias últimamente han modificado de acuerdo a la conveniencia local y, por ejemplo, Corrientes puede tener 4 elecciones, las otras provincias pueden tener 5. Bueno, hay otras provincias que ahora volvieron con la ley de lemas, cuando en realidad tendríamos que volver entonces a rediscutir por qué no volvemos al colegio electoral. Muchos no están de acuerdo. Bueno, pero busquemos mejorarlo. No sé si la misma fecha, yo no dije la misma fecha en todo el país, pero sí por ahí unificar sistemas. Pero unificar sistemas de elecciones nacionales. Corrientes, por ejemplo, y Santiago del Estero son las únicas provincias del país que votan a destiempo. Nosotros tenemos elecciones a gobernador dentro de 2 años, digamos. Santiago del Estero le pasa lo mismo. Entonces, digamos, buscar los mecanismos de alternativa que se tendrían que haber generado. Yo recuerdo que cuando asumió Macri se habló mucho de la reforma política, en la cual participamos en varios eventos. Los gobernadores le hicieron creer el cuentito que iban a hacer la reforma política necesaria y nunca se llevaron a cabo. Y nos quedamos en esta discusión que usted dice. No podemos hablar el tema porque parece que nos lleva entre lo importante y lo urgente, con qué nos quedamos, digamos, en la discusión. Claro. Tal cual. Un breve comentario con respecto a las PASO. Recuerdo que en el momento en el que se presentan, en el 2011, un poco la idea era justamente evitar tanta fragmentación que había, al menos en las nacionales. O sea, hoy recordemos que todos vamos a votar el mismo día para la elección nacional. Y después, bueno, se respeta la autonomía de cada una de las provincias que elige la fecha en la que vota. Este año justo vamos desdoblados, pero hasta ahora la verdad es que se venía haciendo mal que mal. Casi todos venían votando, excepto algunas provincias, venían votando el mismo día. Además de todo un debate de, bueno, cuánto cuestan las elecciones y demás. No obstante, creo que este sistema, con todas las falencias que tiene, como decía recién Pau, es súper perfectible, pero creo que está cumpliendo uno de los principales funciones, que es, bueno, llegamos a octubre, que es la elección general, la que vale realmente, no con una mesa con 1500 boletas, como
pasaba, porque por el sistema que tenemos, bueno, uno arma una coalición de partidos y Sí, directamente parece se una sola presenta, boleta. y Sí, ya sí. está. Y ese era un poco el Nosotros problema que en estaba nuestra antes. provincia vamos a tener 58 boletas ahora el 11 de junio, donde se eligen legisladores y concejales en los 64 municipios. Imagínate, necesita un cuarto oscuro que tenga más de 10 metros la Salón, mesa. sí, para acá. Sí, eso es Ah, cierto. bueno, La PASO vino a achicar con 5 o 6 boletas. Ahora, el costo, hoy por darle un ejemplo, 1 millón de boletas de papel obra en Corrientes sale casi 20 millones de pesos, digamos, que es de 3 cuerpos, en blanco y negro, y es una barbaridad, digamos, eso los partidos, la mayoría no lo pueden bancar si no hacen una coalición con alguien que está cerca del poder. Ahora, a nivel no, igual el nacional es Estado cierto que les da, creo que son 2 padrones que les entrega a los espacios, y obviamente los espacios buscan poder sí, sí, reimprimir pero, también para hacer campaña. pero con el tema de las PASO como que hay más libertad, digamos, para cada uno de los partidos, de acuerdo a lo que van cumpliendo para armar esa alianza, pero igual me parece que los costos son demasiado altos, porque uno cuando ve, hablamos de la boleta, después está la publicidad, después está el movimiento de los remises, los camiones, los colectivos, es un fangoteíta cuando uno empieza a hacer números. Sí, en especial la impresión de las Más caro boletas nos sé que es sale no barato. tener democracia, estimado. Perdón, ¿cómo? Más caro nos sale no tener democracia. No, y también sale muy caro de que se armen pequeñas monarquías. Por eso necesitamos más democracia, por eso hablaba del tema de las PASO, boleta electrónica, voto electrónico, que hay que seguir mejorando. Lo que pasa es que acá nos empezamos a confiar de todo el mundo en todos los niveles y se desprestigian las instituciones cuando son las personas las que pasan, son las que desprestigian esos lugares. ¿Cómo volvemos a recuperar la institucionalidad con respecto a eso? Eso ya me parece que es tema para Otra charla. 4 o 5 Otro charlas. conversatorio. Otro conservatorio. Bueno, una pregunta más que nos llega tiene que ver con lo siguiente. Ustedes recién un poco dialogaron acerca de los perfiles de los distintos candidatos de las coaliciones, principalmente Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en cuanto a cuál de esos perfiles apela más a la fidelización de los votantes. Lo que nos consultan es cuál es o cuáles son los desafíos que tienen las dos coaliciones principales, la oficialista y la opositora, no solo para fidelizar sus votantes, sino para hablarle a ese otro núcleo de voto, el indeciso, aquel que ha votado en blanco en elecciones anteriores. ¿Qué desafío tiene cada uno, ¿no? Digo, el oficialismo y la oposición para poder apelar a esos votantes que parece ser, según lo que ustedes comentaban, que va a ser voluminoso nuevamente. Creo que el principal desafío acá es un poco lo que decía al principio, ¿no? Es el descreimiento que hay en la política. Y de hecho, bueno, las chicas comentaban, ¿no? Como todos los principales dirigentes tienen imagen negativa. Bueno, ahí Pau mostraba exactamente los números, son altísimos, son altísimos. Otras veces no llegábamos a contextos electorales con un diferencial es la imagen negativa menos la imagen positiva. Y tienen mucha más imagen negativa. Entonces ahí hay una dificultad enorme que es la de conectar con esos votantes que a su vez están absolutamente en otra historia, tratando de llegar a fin de mes. Y ahí es donde, bueno, un Javier Milei con sus características y su potencia y su frescura, nada, logra llegar un poco más, ¿no? Digo, también otro interrogante. Sí, yo creo que es muy difícil, es un desafío muy complejo, porque fíjense que Cristina Fernández se baja de la candidatura o dice que no se va a presentar, después se baja Mauricio Macri, después se bajó Alberto Fernández, pero se renovó la dirigencia, el plantel dirigencial, la verdad es que no demasiado.
Con lo cual me parece que es necesaria, hay muchas cosas que son como desafiantes. Por un lado, una renovación dirigencial y generacional, por otro lado, la renovación de la confianza ciudadana, que no es fácil, que no se logra de un día para el otro, que no se logra en una campaña electoral. Así que, y bueno, obviamente el desafío más grande que tiene el oficialismo es la cuestión económica, ¿no? Que me parece que hoy es uno de los temas más determinantes y más polémicos a los que estamos atados las argentinas y argentinos. Isla, María, no sé si querían responder esto, así no corto, ¿no cortamos este tema o estamos con eso? La verdad que Marcelo, la próxima habría que hacerlo Está otro más. muteada. Otra más, ¿no? Sheila, estás muteada. Y ahí Bueno, me ahora di cuenta, no. me di cuenta, ahí me desmuteé. No, digo que si podría responder lo que acabas de preguntarnos, tendría una bola de cristal gigante y no la tengo. Vamos a tener que hablar de vuelta después del 24, me parece. No, hay una cosa que Hacemos Por lo otro. menos. Una cosa que quisiera agregar, creo que, por ejemplo, un problema enorme hoy que tiene el oficialismo es hablar bueno, de futuro. Eso sí, está siendo un inconveniente enorme, porque hoy el presente es malísimo y la verdad es que son hoy ellos quienes siguen estando, ¿no?, en el gobierno. Y por otro lado, también Juntos por el Cambio también se les dificulta hablar de futuro porque su gobierno estuvo bastante cerca, o sea, estuvo antes que el gobierno actual. Entonces, bueno, quizás también un poco por eso no estamos escuchando tantas propuestas de los dos lados, ¿no? Y el único que presenta propuestas es Milei. Ahora, ¿cómo se sale, digamos, los próximos candidatos? ¿Cómo tendrían que salir a romper lo que ustedes plantean, donde el oficialismo habla de un pasado exitoso y no habla de un presente con futuro, y la oposición del PRO que escucha a uno de Yo los te voy a decir candidatos y te una dice, cosa, Guillermo. tenemos un plan integral, te dice, pero Milei te habla de un par de propuestas. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una Sí, cosa que nosotros estamos muy acostumbrados porque venimos, digo, como parte de nuestro métier, a pensar que una campaña electoral no se puede jugar si no es a partir de la idea del futuro. Pero creo que ese tiempo ha cambiado, creo que no necesariamente, creo que esta campaña no puede traer futuro, porque, y voy a una idea que trajo Marina hace un rato, Marina al principio decía incertidumbre, en nuestros estudios cualitativos, cuando nosotros indagamos qué pasa con la incertidumbre, seguir rascando ahí un poco más, corra, sí. a ver, todo es la incertidumbre, lo que ves es pesimismo rabioso. Entonces, la incertidumbre termina siendo un velo para el pesimismo. ¿Qué significa pesimismo? Que toda idea de futuro es el futuro será horroroso, el futuro será lo peor, todavía todo un palo ya lo ves. Entonces, aquel candidato, aquella campaña que traiga futuro, traerá lo peor. Las campañas no van a traer futuro, estas campañas no van a traer futuro, van a disputar identidad. Por lo menos esta es la lectura que yo tengo de lo que va a pasar, y esta idea de van a disputar identidad, ya lo empezaste a ver con Cristina en el discurso del 25. Nosotros somos los que, ellos son los que. De hecho, se apropió de la idea de Cuca, no digamos como una cuestión identitaria muy fuerte, ¿no? Aquello con lo que lastiman. Entonces, Sí. no, me da la impresión de que esta es la campaña, esta es la primera campaña que vamos a ver centrada sobre la idea de identidad y no sobre la idea de futuro. Entonces, digo, nosotros también tenemos que tener flexibilidad para entender que no todo lo que este es un momento en el que lo conocido entró en crisis. Y también entró en crisis el modo en que hacemos campaña. La idea de futuro es una de las formas naturales en que pensamos que se juega la campaña. No se juega más ahí. O por lo menos esta campaña va a tener grandes problemas para jugarse en la idea de futuro. Cuando no Lo que tenés pasa es futuro, que la idea de futuro habla también la idea de esperanza, y ahí es donde, no hay. ya sé, no lo hay, No hay esperanza, no hay Por nada. eso No es hay. difícil la situación en la que están, bueno, discursivamente las dos principales coaliciones.
y ahí es donde, brum, se mete Milei. Yo creo que ahí la pregunta, Flor, no sé vos qué pensás con eso, pero digo, es la pregunta por la posibilidad, o sea, digo, a ver, la pregunta acá es qué desempata, o si efectivamente es un juego de identidades. Yo creo que la identidad va a ser el corazón de la campaña. Nosotros somos los que, nosotros son los que, ellos son los que, nosotros somos los que, o sea, Sí, digo, no pudiendo prometer futuro, nada, es ¿qué somos? Se dirime entre quiénes somos los que somos y cómo somos los que somos, que naturalmente, por supuesto, eso te trae un volumen de división social total, porque no te habla de proyectos, sino te habla de algo más ontológico, una división inherente al universo. Ahora, es probable, también, así como te digo esto, también vos ves que un segmento de los votantes del Frente de Todos, que son los más permeables a las buenas noticias, son los más, te diría, los más ávidos de buenas noticias. El universo frente todista te dice, pero no tenés nada lindo para contarme, decime algo que tengo que salir a decir algo lindo, digamos, ¿no? O sea, necesita, además de nosotros somos los que, necesita algo. Entonces, la pregunta es, ¿habrá lugar finalmente en la campaña? ¿La campaña finalmente destrabará la idea de futuro? Eso que nosotros conocemos. Yo creo que no le podemos cerrar la puerta, pero que hoy esa puerta está cerrada. O sea, que el dirigente, el director de una campaña, el estratega, no puede bajarle la persiana a la idea del futuro, pero tiene que conocer, tiene que entender cuáles son los límites del futuro en una campaña hoy. O sea, Por eso, Gila, ahí yo agregaría lo que van a hacer los estrategas de ambos, digamos, de las dos grandes coaliciones, va a ser trabajar en la cuestión del liderazgo. Eso es lo que nosotros vemos en los estudios cualitativos. La gente en momentos de crisis lo que quiere son dirigentes, digamos, estés en el espectro de la derecha, de la izquierda, lo que quiere es que haya dirigentes que sean líderes en términos de autoridad y firmeza. No sirve el tibio, no sirve el moderado en estos momentos de la crisis. Por eso imagino que las campañas, que las estrategias de campaña irán por ese lado, ¿no? La necesidad de contar con un liderazgo fuerte en el contexto de la crisis. Coincido 100%, Mari. De hecho, la demanda es decisionismo. ¿Quién está en condiciones de decidir? Total. ¿Quién puede usar esto? ¿Quién puede usar la lapicera? Que tenga tinta y que le funcione, sí. Y que no necesite que alguien le venga a regalar otra lapicera. Sí. Hola, acá tengo una para vos. Sí. Sí. ¿Estás muteado, Guillermo? ¿Estás muteado, Guillermo? Que aparte de tener la virome, es el tema de la libreta del almacén, que tienen que hacerse cargo cada uno de esos candidatos si llegan al poder. Sí, vos decís la libreta del almacén y yo pienso en Pablito. Bueno, ya estamos como para cerrar, salvo que alguna de las expositoras quiera agregar algo más que le haya parecido que quedó pendiente. Me parece que pudimos recorrer hasta lo que no sabemos todavía, como decía Sheila, porque todavía no está definido. Así que, bueno, agradecerles a todos por haber participado de este conversatorio, particular y especialmente a Florencia, a Marina, a Paola y a Sheila. Y bueno, esperemos poder hacer otro, ¿no? Pronto y poder tener algunas certidumbres más, que son lo que parece que más nos falta ahora. Yo quiero Después que decir... están definidas las candidaturas. Claro. Por lo menos. Sí, yo quería agregar que, bueno, que por ahí no, con ninguno de todos nosotros nos vemos muy fluidamente, pero qué lindo que es compartir espacio con ustedes, chicas. Que estoy muy contenta de la invitación, Mari, y de compartir con ustedes, Flor, Pau, un placer total. Así que nada, agradecerle a la Universidad de Lomas y nada, y volver a señalar que me da alegría que podamos estar juntas compartiendo espacio de debate en un contexto tan abierto, ¿no? Igualmente. Muchas gracias por la invitación
y por el acompañamiento de las colegas. Y a Muchas todos los que nos gracias han también. hecho el aguante. Que nos han este rato. acompañado. Sí. Bueno, hay que Gracias, hacer la Marcelo. invitación, antes de las paso organizamos. Volvemos. Dale. La verdad Creo que que para establecer un poquito más de certidumbre, creo que nos fuimos todos con muchísimas Total. preguntas. Gracias. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Hasta luego. Chau, Gracias a chau. todos. Chau, Chau, chau. chau.